Bienvenido a Todo es Posible. Les saludamos desde Miami, Florida, la ciudad del sol. Gracias por permitirnos bendecir tu vida a través de este programa y por darnos la oportunidad de llegar a tu corazón con un mensaje de fe y esperanza. En el día de hoy le traemos un programa que traerá gran revelación a tu vida y se trata de emprender en tiempos de crisis y de problemas. Y para esto hemos invitado a César Fernández, autor y conferencista. Bienvenido, César. Bueno, este es un tema diferente y es un tema que muchos se atemorizan de acuerdo a las situaciones que puedan estar pasando a su alrededor. ¿Tienes tú algunos ejemplos de personas que han prosperado en medio de adversidades? Bueno, yo creo que este es un tema muy interesante más para el tiempo que estamos viviendo ahora, donde hemos pasado una pandemia y donde mucha gente tuvo que reinventar esa es la palabra. Y emprender en medio de situaciones difíciles. Pero este libro, el de Emprendiendo en medio de la crisis, el cual usted nombró que soy autor. ¿Tú acabas de hacer ese libro? Sí, señor, acabo de hacer este libro y es un libro donde brindo herramientas y recursos para que las personas cuando puedan leerlo puedan tener y tomar de ahí para poder emprender. Pero más que todo coloco bases bíblicas, porque para mí es muy importante ver cómo cuando Dios llamó en los momentos más difíciles a muchos en la palabra de Dios. Bueno, cuéntanos, ¿tienes algunos ejemplos? Sí, tengo algunos ejemplos. De personas que te vienen a la mente, de personas o grupos que han prosperado en medio de adversidades. Por ejemplo, este libro es un libro de testimonios. En los primeros capítulos de este libro, o sea, los primeras hojas de este libro, hay unos ejemplos de personas que han pasado y han vivido en medio de crisis y cómo se han superado. Entre ellos, pues, está gente que está hoy trabajando en Univisión. Dios me permitió trabajar por muchos años ahí en el área de producción, y ahí muchas personas como María Lombo, como Yuri Cordero nos cuentan testimonios de cómo emprendieron en medio de la crisis y cómo pudieron superar la crisis y ahora pues están en un lugar estable, pero todo fue en un momento difícil. Estoy seguro que hay muchos que están mirando porque Dios sabe lo que vamos a hablar y Él prepara corazones. Así que en tiempos turbulentos, que aparentemente la gente te aconseja de que te rindas o de que no te metas a hacer lo que está en tu corazón, la fe es básica. Comparte con el pueblo. Importante. Para mí es muy importante porque una de las cosas que hablo aquí cuando emprender, miro el pueblo de Israel y cómo el pueblo de Israel en medio del desierto en 1948 ponen la bandera en medio de un desierto y emprenden en medio de una circunstancia difícil. Así que el Dios que tenemos nosotros, el Dios Todopoderoso, cuando Él nos llama a emprender en los momentos que menos pensamos. Creemos que es en el momento donde estamos más lúcidos o tenemos todo, pero veo a José, un José también, que cuando Dios lo llama en medio de que sus hermanos lo venden y todo lo que pasa, él tuvo que emprender, y ahí fue donde él tuvo que tomar la palabra y caminar bajo la fe. Y tuvo que emprender el punto es las negatividades y cómo el diablo trabaja con gente que te odia y con gente que te quiere. Pero el mensaje viene a ser el mismo. No te metas, no hagas, no camines, no avances, no emprendas. Estos no son tiempos. Porque nunca es tiempo. Nunca es tiempo. Nunca es tiempo. Y siempre es tiempo, si Dios habla. Yo siempre creo que el tiempo es ahora. Cuando hay fe, el tiempo es ahora. Esa es la cosa. Porque cuando Dios nos habla a nuestro corazón y hay una palabra, no es para después, es para tomarla ahora. Y entonces ahí es donde yo les digo, cuando tomamos la palabra y vivimos la palabra, podemos emprender en cualquier circunstancia, podemos caminar. Y ese libro lo que yo quiero enseñarles a la gente es ir a caminar primero en principios bíblicos, porque podemos hacer mucho coach. Hoy en día hay mucho coach. Hay mucho coach, bueno. Y es bueno, no digo que sea malo el coach, pero pienso que... Pero hay que volver a la palabra. La palabra de Dios es mejor coach. Ese es el mejor coach. Porque ¿qué es lo que hace el coach? Te entrena y te guía. ¿Y qué?
¿Y qué hace la palabra de Dios? Entrenarte, guiarte a lo que Dios tiene para ti. Amén, y te establece en un fundamento, entonces ya no te edificas de pronto bajo emociones, y yo aquí les pongo mucha palabra ahí. Por ejemplo, hay un capítulo que se llama Emprendiendo cuando nadie cree en ti. Y muchas veces a todos nos ha pasado en un momento de nuestra vida que hemos decaído y hemos fallado. Y cuando nadie cree en ti, eso es interesantísimo. Es uno de los capítulos que coloqué ahí, porque cuando tú has fallado y has pasado un proceso en tu vida, ya tu familia ya ni cree en ti, ni tus amigos creen en ti. Y un día, pues, vienes a los pies de Cristo. Y te van a aconsejar de acuerdo a como ellos creen. Claro. Y no creen en ti. Y no creen en ti. Entonces, el día que quieres emprender, como que lo dudan. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero él ha fallado tantas veces y se ha equivocado. Pero cuando la persona va con un corazón, pues, genuino delante de Dios, el Señor lo respalda o la respalda para emprender. Y cuando vemos esa sorpresa tan grande, bueno, aquí qué pasó si no dábamos nada por esa persona, entonces es motivar a la gente. Claro, es un testimonio impactante. Sí, es cuando motivar. Cuando empiezas ya a dejar ver una manifestación de aquello que estaba en tu corazón. Exactamente. Entonces, lo que quiero decir al público, a todos los que nos están viendo, es que necesitamos emprender, pero con una palabra de Dios. Ahora, en estos tiempos tan difíciles. Esto es la cosa ahora. Esa es la pregunta que te iba a hacer. Estos son tiempos difíciles y de acuerdo a la Escritura, como estamos entrando ya en tiempos finales, por diferentes señales que están tomando lugar, sí. Va a empeorar la cosa allá afuera. Van a haber negocios que se van a cerrar, bancarrotas, problemas fuertes en las áreas de los intereses bancarios, así que la economía va a sufrir, la inflación va a volver a dispararse. ¿Y qué si Dios le dice a alguno que nos está mirando, entra en esto, en esto, en esto y en esto? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer esa persona? Yo creo que lo primero que tiene que hacer esta persona cuando vienen todos estos cambios tan grandes y drásticos, porque lo del COVID fue un cambio totalmente brusco, fuerte, que nadie lo esperaba, y todo puede terminar, pero yo creo que la fe y la esperanza de lo que Dios puede hacer en nosotros es poder hacer surgir cosas donde no las hay. Entonces, el mundo dice no, y entonces tienes que reinventarte, y la gracia y el favor de Dios para poder volver nuevamente a hacer cosas. Pero si no hay una palabra de Dios fuerte en una persona, o sea, establecida en su corazón para poder tomarla y agarrarse de ahí, para poder emprender, porque realmente podemos ser muy motivacionales. Podemos ser muy intencionales al motivar a la gente con bonitas palabras, y la gente por el momento se emociona. Oh, wow. Pero cuando vuelve a su realidad, no hay una palabra fuerte, eterna, que pueda, y de ahí es donde yo les hablo en el libro, si nos aferramos a esa palabra, y ahí coloco esos varios ejemplos, y pongo entonces por un lado la foto de Israel siendo un desierto, y por otro pongo a Tel Aviv y todo Israel, lo que hoy es en día, como de un momento a otro transicionó de un desierto a ser lo que es ahora, por una palabra. Entonces yo le digo al que nos está viendo, cual sea su creencia, la fe en Dios es importante, caminar bajo una palabra que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Porque muchas veces, hoy tenemos esa controversia, pastor, de que las religiones nos están dividiendo y nos causan el gran... La religión, las religiones indiscutiblemente nos separan de Dios. Nos separan de Dios. Amén. Las religiones nos separan de Dios, y la palabra, que es la Biblia, la Santa Biblia, pues nos relaciona con Dios. Que es diferente la religión y la relación. Totalmente. Y porque la religión es bajo penitencia. Bajo penitencia. Y bajo culpabilidad siempre de que estoy sucio y que estoy pecador, que Dios está lejos, yo estoy aquí abajo. No hay una conexión. Y aunque decimos papá Dios, no vemos a Dios como papá jamás. Es como tú dices, una palabra, un decir, pero no vemos a Dios como padre. Aunque sí decimos que Él es padre y decimos que es papá. Pero una cosa es, la palabra tiene que ser revelada en el corazón. Amén. Así para nosotros entonces
tener esa fuerza que tú estás hablando. Claro, y es importante porque a través de este libro, pastor, lo que Dios colocó en mi corazón al trabajar en Univisión es que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer presencia en los medios de comunicación. Y parte de lo que Dios colocó en mi corazón y parte del plan es poder traer un impacto a ese monte de las comunicaciones que tanto necesita de Dios. Una de las cosas, bueno, es que hay muchas proyecciones en esto que te voy a decir, pero un área la cual atemoriza al cristiano son las comunicaciones. Son las comunicaciones. Hay muchas otras áreas que también lo atemorizan, pero las comunicaciones sobre todo lo hacen temer. Hay personas que no jamás tuvieran un programa de radio, jamás tuvieran un programa de televisión. Es más, no irían a sentarse a que lo entrevisten porque no saben qué decir. Y tal vez tienen un gran conocimiento, pero hay un temor que los opaca. Háblanos de eso. Pienso que ese temor se tiene que romper porque una de las cosas que Dios va a hacer en los últimos tiempos es restaurar totalmente su iglesia. Y entre esas restauraciones que la iglesia tome identidad y vaya a esos lugares de influencia donde necesita estar, donde Dios los ha llamado a estar, pero por eso mismo, pastor, que usted está diciendo, el temor, el miedo, y llega a un punto de intimidación, porque se intimidan y no caminan hacia lo que... Claro. Exacto, entonces se quedan paralizados y simplemente es un temor que llega a la mente, al corazón y no los deja avanzar hacia donde tienen que ir. Pero algo sí sé, que así como estamos viviendo tiempos tan difíciles, como dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos esa gloria se aumentará, esa presencia de Dios se aumentará en el pueblo de Dios. Yo creo que en gracia y en favor para poder nosotros traer conquista a este tema de los medios de comunicación. Mira, Dios me llevó ahí a Univisión. Yo predico la palabra desde muy joven, desde los 15 años. Y cuando Dios me lleva ahí a través del área de la producción a trabajar ahí, dije, bueno, Señor, ¿a qué me trajiste aquí? Porque mi ambiente es otro y aquí estoy en un ambiente diferente. Cuando llega la visión de este libro y Dios me pone en mi corazón esas ideas de cómo hacerlo y empiezo a hablar hace 8 días creo que estuvo la directora de Despierta América y trabajé para Despierta América y empiezo a mirar, bueno, Señor, ¿qué hay? ¿Cómo vamos a hacer una estrategia aquí? Porque aquí hay que llevar el reino, este gremio lo necesita. Y cuando sale este libro, entonces hablo con algunos de ahí que me den su comentario, como el Che Jesus, como María Antonieta Collins, como Carla Martínez, que hacen parte del elenco, y me dan su comentario y hacen parte del libro. Digo, esta es la oportunidad. Aunque ellos de pronto no estén tan fuerte metidos en todo el tema de Dios como se quisiera, pero es la oportunidad para nosotros, a través de esta alianza, llevar el reino de Dios a este gremio. Claramente. A este gremio. Entonces me decía un camarógrafo, amigo mío, me decía, César, nadie había hecho eso. Esto que tú estás haciendo de alguien de producción, hacer un libro con los talentos, nadie. Pero yo le dije, mira, de pronto no te lo voy a decir porque no lo entiendes de pronto, Claro. Pero yo sí sé. ¿A dónde vamos con esto? ¿Cuáles son las estrategias? Hay estrategias que ayudan a identificar los tiempos específicos de entrada. Ya. Yo pienso que cuando estamos bajo un plan de Dios y sabemos cómo caminar en ese plan, medimos los tiempos. Medimos los tiempos y pienso que hay momentos donde Dios te abre la puerta y te da la oportunidad de llegar ahí. Cuando me pasó esto, yo decía, bueno, llevaba varios tiempo trabajando en Univisión y yo decía, ¿en qué momento le hablo a María Collins? ¿En qué momento le hablo a Carla Martínez? Sí, tienes que estabas ahí esperando el yo estaba así tiempo. Como ellos detrás de cámaras y los veía y yo voy, no. Entonces, cuando un día dije, oye, Padre, dame... Y llegué y me di ese tiempo y bueno, exitosamente, por la gracia de Dios, se abrió eso. Ahora, mi satisfacción más grande es cómo nosotros, hijos de Dios, en el caso mío, ministros de Dios, podemos llegar ahora a influenciar ahí y estar metidos ahí.
Me hago entender, pastor. Y eso para mí es una satisfacción muy grande, porque mucha gente me ha adquirido el libro solamente porque dice, ay, ahí está gente Despierta América. Le digo, sí, cómpralo, que claro. ahí léelo, que ese va a ser el fundamento en tu vida para que tú puedas emprender. ¿Esto sí es Despierta América? Está en el área de producción. Área de producción. Sí, cámaras en la parte de ahí atrás. Sí, sí. Y en El Gordo y la Flaca también trabajé. Claro. Sí. Ella también, hace mucho tiempo, visitó la iglesia. Oh, qué bien está. Ella me conoce bien. Okay. Pero también una separación. En ese ambiente no es fácil el mantenerse, sí. En el ambiente artístico, en la farándula, en realidad hay que, como digo yo, amarrarse los pantalones. Sí, el ambiente es porque tenso. hay muchas ramificaciones que tratan de llevarte o sacarte de aquello que tú has encontrado, ¿no? Y pues eso pasa. Pero si son reales lo que ha sucedido, más tarde o más temprano hay regreso. Y no quiero decir regreso a nuestra iglesia, regreso a los caminos del Señor. No importa la iglesia cristiana que sea. Así que yo no estoy calculando el regreso a Cristo porque regresen a la iglesia nuestra. Hombre, quisiera que regresaran aquí, porque aquí comenzaron. Pero no me interesa. Si regresan de verdad a los caminos del Señor, van a regresar a alguna iglesia. A escuchar del pastor de ahí la palabra del Señor. Así es. Así que, pero es difícil, ¿verdad? Sí, sí, y es muy estratégico. Por ejemplo, acá en el libro también está Carlos Calderón, que hizo parte del elenco de Despierta América, pero ahorita está en Telemundo. Y yo visualizo el poder nosotros influenciar. Mi mente, y está la visión influencia. Hijos de Dios influenciando con el reino de Dios y llevando la palabra de Dios a los lugares donde estamos. De todo esto, ¿cuáles son los principales desafíos los cuales enfrentan las personas que comienzan a emprender? Sea en la parte artística, ya hablamos más de eso, pero en la parte secular, que también como cristianos quieren abrir un negocio, lo que fuera. Mira, en la parte del emprendimiento, yo tengo un libro que se llama Principios para un rompimiento financiero. Este es mi 5º libro, yo he escrito 5 libros. Y he escrito uno que se llama Rompiendo. ¿Por qué rompiendo esos esquemas financieros? Porque he creído que la pobreza nunca está afuera. Porque las oportunidades te las das tú mismo y en tu mente está el emprender primero. Cuando tú emprendes algo afuera es porque ya venciste el temor adentro, porque ya pudiste vencer esa intimidación de poder emprender un negocio, de poder emprender algo nuevo, porque los limitantes realmente, la gente los mira y dice, no, me voy de país o hago esto porque las oportunidades están allá y llegan acá y siguen en la misma situación. Bueno, tiene una situación de que en no sé, bueno, posiblemente ahora que estamos viendo que están entrando todo el mundo están entrando, pero siempre en Latinoamérica se ha creído que aquí estos son los cielos. Y vienen aquí a buscar el cielo y se dan cuenta que aquí no hay cielo, hay un solo cielo. Y para eso te tienes que morir, a ver si puedas entrar, si tienes a Cristo en tu corazón. Entonces, este no es el cielo. La gente a veces cree que hay lugares, que ahí donde está Dios, sin reconocer que donde Él está o ella está Dios. Exactamente. Y el ellos no reconocer eso es lo que no activa el poder de Dios sobre su vida. Aquí en el libro lo nombro y digo que tú prosperas y tú eres bendecido si estás con Dios donde sea. Claro. Porque Israel fue próspero en medio de un desierto hasta el sol de hoy. Entonces, pienso que realmente el emprendimiento, el consejo que yo les doy a todo aquel que quiera emprender primero es restaurarse interiormente. Porque hay gente que quiere hacerlo pero no puede. Están limitados. Entonces, cuando se restauran interiormente, cuando empiezan a vencer esos traumas, porque hay traumas que están desde su niñez, porque hay situaciones que no pudieron vencer en su adolescencia, porque tienen temor, como lo que hablabas ahorita, pastor, y eso es algo que paraliza. Han pasado a través de bullying. Ha pasado a través de bullying. Entonces llegan a su edad de querer emprender
Y el miedo, la pena, la inseguridad, el no creer en ellos mismos, porque muchas veces, ¿sabes? Por eso dice la palabra, ámate a ti mismo, porque si tú ni siquiera te amas, no puedes amar a los demás. Entonces hay gente que no puede hacer nada por ellos porque ni siquiera ellos se aman. O la imagen que ellos tienen de ellos mismos es horrible, que el enemigo con los años ha dibujado en ellos por situaciones que han sucedido. Entonces les cuesta llegar a un momento que puedan emprender. Porque hay muchos miedos. Entonces, ¿qué tal que pasará esto? ¿Qué tal si sucederá esto? Y siempre están queriendo poner algo hacia el futuro de algo que no ha sucedido. Tal vez. Entonces, por eso esa mentalidad, primero hay que trabajarla. Antes de emprender, yo le digo, mírate primero cómo tú estás hacia adentro. Mírate qué hay en tus pensamientos. Otra cosa más, venimos con una cultura de mendicidad en nuestros países impresionante. Entonces, creemos que todo nos lo van a dar, que todo nos lo van a poner, que es de una manera como que estamos estirando el brazo y nos tienen que poner en la mano. Eso también hace que la persona no pueda emprender. Eso quiere decir que van a vivir toda su vida dependiendo en el dame. Exacto. Y si tú siempre estás en el dame, tú nunca vas a dar. Exacto. Y no te vas a dar ni a ti mismo. Ni a ti mismo. Entonces, eso... Mucho menos a tus hijos. Y tus hijos van a mirarte y quieren, como siempre, los hijos quieren ser igual que el padre y la madre. Así que cuando llegue el momento, tus hijos van a ser igual que tú. Realmente hay una conexión con ser mendigo. La mendicidad, y entonces esa mendicidad no va acorde con el reino de Dios. Porque el Señor dice que nos hizo reyes y sacerdotes y nos ha quitado esas vestiduras de mendigo y nos ha sentado en mesa de reyes, de príncipes y nos da identidad. Entonces, doloroso es el recibir a Cristo. Si recibimos a Cristo, la Biblia dice que Cristo mismo nos da potestad de convertirnos en hijos. Dijo de Dios. Y que claramente ahora somos herederos. Y si somos herederos... ya esa mentalidad de mendigo tiene que desaparecer de nuestra vida. Pero entonces vienen las enseñanzas. Y desafortunadamente a veces hay predicaciones que constantemente están hablando de salvación, pero ya yo soy salvo, ya yo recibí a Cristo. Exactamente. Y cada vez que vengo a la iglesia me salvo. Ya estoy salvo. Dime cómo puedo salir de mi pobreza. ¿Cómo puedo salir de mis enfermedades? ¿Cómo puedo salir de la falta de paz que tengo? ¿Cómo puedo salir de mi situación? Yo quiero recibir favor y gracia. Exactamente. Y eso es lo que se ha enseñado muchas veces. Y eso viene un poco arrastrado de esa línea católica, un poquito protestante que nos dieron, de que el Señor solo se preocupaba por nuestra vida espiritual. Yo creo que es algo integral. Y la palabra de Dios... ¿Esa es la palabra? La palabra de Dios nos da soluciones para todo. Claro. El Señor se preocupa por lo más mínimo y todo lo dejó escrito. César Fernández, tremendo. Gloria a Dios. Su libro... Emprendiendo en medio de la crisis. En medio de la crisis. Bueno, bendiciones. Tengo que irme del aire. Tremendo programa. Prepárate que en estos tiempos, Dios, es muy posible que muchos de los que me están mirando en este tiempo van a emprender y van a abrir algo nuevo, posiblemente negocios. Prepárate, porque todo es posible si puedes creer.